Bueno, pues hoy continuamos ya a la mitad de la serie de Esperanza Revelada. ¿Lo puede creer? Estamos ya a la mitad, en el sexto sermón de la serie. Si Dios lo permite, nos quedan la otra mitad para terminar la serie. Y todavía no vamos a la mitad del libro de Apocalipsis, pero ahí vamos en la dirección correcta. Y bueno, en la serie de Esperanza Revelada, un estudio del libro de Apocalipsis, nos hemos propuesto a descubrir que ningún otro libro de la Biblia ha ocasionado tanta fascinación, pero también tanta división como el libro de Apocalipsis. Pero en medio de los detalles desconcertantes del fin, hemos visto y hemos propuesto que el mensaje final de Dios a la humanidad permanece claro. En el fin, el bien triunfará sobre el mal, la injusticia será juzgada y los justos en Cristo establecerán el reino de Dios en la tierra para siempre. Así que si ya nos ha acompañado por estas semanas, le animamos a que continúe en esta nueva serie de mensajes a descubrir las cosas que sucederán en los últimos tiempos, que nos llevarán a poner nuestra confianza eterna en Jesús el Cristo. Para aquellos que nos visitan a través de las redes sociales, también bienvenidos. Si se perdieron uno de los mensajes, pues pueden regresar en nuestro canal de YouTube para dar seguimiento y poder ponerse en la misma página que nosotros. Esta mañana nos enfocaremos, ¿verdad?, en los juicios del Redentor justo. Quizás recordará, ¿verdad?, en el diagrama que se propuso, de hecho, si no tiene una copia del diagrama, del panorama del libro de Apocalipsis, quedan unos cuantos allá atrás, así que si no tiene uno, levante la mano y uno de los sugieres puede pasar a darle una copia. Levántela bien alto y manténgala en alto, y si no hay unos, pues podemos hacer unas copias, no sé cuántos sobraban, ¿verdad? Pero en ese diagrama van a encontrar, para que no se pierdan, dónde estamos. Hemos dividido el libro en varias secciones y ya entramos en la tercera sección, en el cual vimos los mensajes del majestuoso Salvador y vimos también, ¿verdad?, la adoración del Cordero, y hoy nos vamos a proponer a cubrir esta tercera sección de los juicios del Redentor justo, comenzando en el capítulo 8. Y bueno, pues ahí vamos a cubrir solamente la primera parte, y la próxima semana cubrimos el resto del capítulo 9 y el capítulo 10. Pero se recordarán también un poco, ¿verdad?, el apóstol Juan, el propósito del libro de Apocalipsis, para que no se pierda en todos los detalles. El propósito por el libro de Apocalipsis, o la revelación, Apocalipsis es la palabra griega como revelación, al apóstol Juan, es de dar a los creyentes la historia avanzada de cómo Jesús el Cristo, a través del juicio, se convierte en rey o hereda el trono en la tierra, y por lo cual a nosotros como creyentes les escribe a las iglesias en Asia Menor, y también a nosotros como creyentes consecuentes hacia la fidelidad y hacia la piedad. Quizás recordarán también la semana pasada el rollo con 7 sellos, ¿verdad? Y definimos, ¿verdad?, que este rollo de 7 sellos, la mejor perspectiva o la mejor interpretación, ¿verdad?, es que es un testamento, unas escrituras utilizadas en aquel entonces para una herencia. Solo un documento en aquel día sellado con 7 sellos era una herencia, unas escrituras. Y podemos decir que este rollo, el cual vamos a continuar viendo esta mañana, es las escrituras de la tierra, en el cual Jesús literalmente vendrá y arrebatará lo que le pertenece legítimamente al hombre para poder ejercer esa administración que Dios mandó, que Adán falló como el nuevo Adán. Y ahora Jesús, en el libro de Apocalipsis, vemos cómo Él está recibiendo o heredando las naciones, la herencia de la tierra. Y el reino de Dios entonces viene a la tierra por medio del juicio. Y es por eso que la semana pasada vimos a ver una serie ya de sellos que se abrieron, y cada uno de ellos contenía un
juicio específico. En otras palabras, hoy vamos a continuar viendo el último sello y vamos a continuar la nueva serie de siete juicios más, ejemplificados por trompetas, ¿verdad? Y eventualmente llegaremos a las copas también. Pero los sellos, las trompetas y las copas van a desatar juicios severos antes de que el reino venga a esta tierra. ¿Alguna vez le han jalado las orejas? Su mamá, ¿verdad? Que gracias a Dios a nuestras mamás. Y bueno, quizás para nosotros son problemas para hispanos, ¿verdad? Hashtag Hispanic problems. Que nuestras mamás nos agarran de las orejas y nos las estiran. Todos nosotros hemos experimentado eso. Y típicamente sirve como una señal de advertencia para que, hey, si no te alineas, si no entras en juicio, cuando llegues a la casa vas a ver, Mire, yo no soy exento a eso. A mí también me pasó eso. Y gracias a Dios por mi madre que enseñó el temor a las advertencias. Todos experimentamos actos de Dios. A través de huracanes, quizás tornados, como la semana pasada nos tocó, y varios de las semanas pasadas nos han tocado eventos de actos de Dios. Así es como lo designan muchas aseguradoras o agencias de seguros, ¿verdad? Actos de Dios para asignarlos a tormentas eléctricas, desastres ocasionados por tornados o huracanes o viceversa. Y si usted vive cercano a una ciudad donde vienen alarmas, va a sonar las ¿verdad? A nosotros que vivimos aquí en el norte de Texas sabemos lo que eso significa. Prepárate porque ahí viene un tornado. A eso le llamamos actos de Dios, ¿verdad? Y mire, los actos de Dios nos ayudan a reenfocar nuestras mentes en las cosas importantes en la vida. ¿Qué no? Cuando suceden actos de Dios, nos olvidamos, ¿verdad? De qué ropa me voy a comprar, qué artículo nuevo hay de moda. Nos enfocamos en las cosas importantes. Y vamos a ver, ¿verdad? Lo mismo en la escritura esta mañana, descripciones vívidas de plagas traídas por series de trompetas que Dios actuará un día decisivo para poder traer la atención de los seres humanos, de la humanidad que ha sido endurecida por el pecado. El pastor Swindoll dice lo siguiente con respecto a los humanos y con respecto a la serie de juicios de las trompetas en Apocalipsis. Nosotros los humanos somos tercos. Y yo le añadiré ahí, tercos como las mulas, ¿verdad? Los seres humanos somos tercos, seguido. Ceguedad espiritual, voluntad propia y un hábito innato de desobediencia trabaja en contra de la humildad y la sumisión que Dios desea. Los creyentes que deben de saber esto, de hecho también batallan con eso, luchan con esto, con esta simple dirección de confía y obedece. En el proceso de Dios llamar a las personas, a toda la humanidad, hacia la obediencia, hacia el arrepentimiento, Dios utiliza varios métodos. Por ejemplo, Saúl de Tarsos, o más conocido como Pablo, literalmente estaba yendo hacia la dirección equivocada en su persecución a la iglesia primitiva. Y a través de muchas circunstancias, Dios impide a Pablo, a Saulo, ¿verdad? Y trabajando en su conciencia, tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y le da una ceguera momentaria para llamar su atención. Si lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta con más detalle lo que el Señor hizo para llamar la atención de Saulo. En una manera similar, Dios un día va a llamar la atención de toda la humanidad. Él, a través de los siglos Él ha llamado a los pecadores para que se arrepientan a través del evangelio de Jesucristo. Y Él ha ofrecido el testimonio que estas profecías se cumplirán y que vidas cambiarán. Él ha revelado, por lo tanto, una serie de juicios
con el propósito de advertir, con el propósito de jalar orejas, para así decirlo, para llamar nuestra atención, advirtiendo al mundo de las cosas que vendrán. Cuando sea tan efectivo estos métodos que sean, el día va a venir y está cerca, cuando la dureza de los corazones de incrédulos, de los no regenerados, se intensificará. Y cuando eso suceda, Dios entonces va a moverse en otra manera, en otra magnitud, para llamar la atención de un mundo terco y sordo. En el libro de Apocalipsis veremos que Dios intensifica una serie de juicios para capturar la atención del mundo, con el propósito de redención, de rescate a un remanente, a unos cuantos, los cuales están dispuestos a humillarse, reconocer y confiar en la propuesta de Dios. De hecho, el propósito principal de los juicios de Dios en el libro de Apocalipsis es para capturar la atención del mundo, aun cuando rechaza escuchar a Dios. Vemos, ¿se acuerdan? La semana pasada en el Apocalipsis 7, un grupo de mártires redimidos, quienes claman a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo harás justicia? Y el resto de Apocalipsis del libro, ¿verdad?, nos dice aún cómo la humanidad endurecerá su corazón aún más. Y la pregunta más importante es: ¿escucharán ellos? ¿Escucharán ellos la advertencia? Pero una pregunta más importante es: usted, yo, esta mañana, ¿escucharemos la advertencia? Mire, la idea principal del sermón es la siguiente: los juicios son jalones de Dios para hacernos entrar en juicio. Los juicios son jalones de Dios para hacernos entrar en juicio. La Real Academia Española define juicio como hacerle ver a alguien entre lo bueno y lo malo y tomar una decisión al respecto. En esencia, los juicios que Dios conlleva en el libro de Apocalipsis, e incluso en nuestras vidas hoy en día, son jalones de Dios para hacernos entrar en razón entre lo bueno y lo malo delante de nosotros, y las decisiones que tomemos y consecuentemente las consecuencias que traerán. Esta mañana estaremos observando y interpretando y aplicando los textos bíblicos de Apocalipsis, capítulos 8 a la primera parte del 9. Y en la sección del texto que vamos a leer, vamos a observar un incremento de severidad de estos juicios que ya hemos comenzado a ver. Y a lo largo del camino, al leer, al interactuar con estos juicios de Dios, vemos que Dios esparce intermitentemente su misericordia y gracia. La semana pasada vimos, ¿verdad?, este interludio, este espacio para que Juan se recuperara y viera la gracia y misericordia de Dios. Ahora, hoy vamos a ver, ¿verdad?, en el séptimo sello, un silencio de por 30 minutos, media hora, en el cual el rompimiento del séptimo sello comienza esta segunda serie de 7 juicios, aún más severos que los sellos, las trompetas, las 7 trompetas. Y ese sonido, ese sonar de trompetas no es un instrumento musical, eso es una corneta de guerra. En señal que atención, cuidado, alerta. Mira lo que va a suceder en esta siguiente etapa de la ira de Dios, en el cual se va a intensificar los juicios justos de Dios a aquellos tercos, a aquellos pecadores que no quieren arrepentirse. Y así como las trompetas empiezan a sonar y empiezan a incrementar en su sonido, Juan experimenta otra pausa en la cual la misericordia de Dios es afirmada.
Y durante ese breve interludio nuevamente, Juan es recomisionado a profetizar con respecto a los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De eso se trata esta sección que comenzaremos hoy, esta mañana, y terminaremos la próxima semana. Descubriremos, ¿verdad?, los juicios del Redentor justo, y cómo nosotros podemos responder correctamente. Y encontraremos tres cosas en el texto bíblico esta mañana. Primero, el sonar de las primeras trompetas en Apocalipsis 8 del 1 al 13. Segundo, el soltar de los demonios encarcelados, capítulo 9, versículos 1 al 12. Y luego, responda al juicio. ¿Cómo usted y yo podemos responder al juicio hoy? Enfocándonos en este texto que el apóstol Pablo nos escribe en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Así que abra sus Biblias conmigo esta mañana, ya sea en un dispositivo electrónico o ya sea una copia impresa de las Escrituras, a Apocalipsis capítulo 8. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1. Yo estaré leyendo o utilizando la Nueva Traducción Viviente, pero cualquier traducción que usted utilice, esa es la mejor. Sáquela y lea conmigo. Apocalipsis capítulo 8, versículos 1. Vamos a leer del 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Entonces vi otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios, desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Palabra de Dios. En esta sección, ¿verdad?, hasta este momento, Juan en sus visiones, hemos visto ya visiones de gran volumen, de mucho ruido. ¿Se acuerdan la semana antepasada cómo las cuatro criaturas, ¿verdad?, los ángeles adorando a Dios a toda voz? Los ángeles, también los serafines, ¿verdad?, creando esta adoración con ruido, con estruendo al Dios que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado. Y vemos que como entonces ahora en esta sección donde el Cordero, que hemos ya definido que es el Cordero de Dios, Jesús, el Cristo, el Mesías, que fue crucificado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, abre ahora este séptimo sello del rollo. Y vemos entonces ahora este grupo de 7 ángeles no identificados que se les dan 7 cornetas o 7 trompetas. Y que todo ese sonido de explosión entonces se guarda un silencio por media hora. Es algo apropiado, porque cuando Dios se prepara para intensificar su ira, toda criatura es reducida a un silencio de abrir de boca. ¿Qué va a pasar? De hecho, el silencio es la única respuesta propia o correcta al juicio. Un detallito ahí para los niños, ¿verdad? O niños más o crecientes, adolescentes niños. Cuando sus papás los estén regañando, una manera apropiada de responder al juicio es silencio. Porque si dices de más, te va a ir más, peor. Lo mismo sucede aquí en el texto, ¿verdad? Y vemos este interludio de silencio reverente, y el ángel se acerca entonces al altar, a este incenciario, y
¿Qué significa esto en la adoración del templo? Mire, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el uso de incienso siempre ha estado asociado con las oraciones o con la oración. Específicamente aquí en Apocalipsis 8, la asociación es explícita hacia la oración. Y si recordamos, regresamos atrás, la ofrenda de incienso en el capítulo 6 se habla sobre las oraciones impacientes de aquellos santos que han sido martirizados, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, Señor verdadero? ¿Hasta cuándo tú vengarás nuestra sangre y traerás justicia a aquellos que están o moran en la tierra? Nosotros somos enseñados comúnmente a contestar la oración, que la oración de Dios sea sí o no o espera. En este caso específico, podemos observar las oraciones no contestadas son guardadas. Dios no las ignora. Dios pone atención, y aquí nos enseña el texto que son guardadas hasta que Dios escoge cuándo contestarlas o cuándo llevar a cabo su plan en cuanto a esas oraciones y cómo Él las contesta en su tiempo perfecto. Eso nos anima a usted y a mí que la oración vale la pena. El traer sus cargas, el traer sus frustraciones, sus emociones o pensamientos a Dios al orar, vale la pena. Y eso es lo que nos enseña este texto. Vemos aquí entonces en el primer punto, llegando al versículo 6, el sonar de las primeras trompetas. Vea conmigo el versículo 6. Entonces los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar. Claramente el juicio de Dios, me iba a saltar esta parte, pero es importante volverla a mencionar, especialmente si usted no ha estado aquí los domingos previos. Pero es muy, muy, muy importante que los juicios venideros específicamente de Dios, pero cualquier juicio de Dios, jalonean nuestra teología, mueven nuestro ser, al decir nuestra perspectiva de la naturaleza, de Dios mismo. Y es por eso que muchas personas al leer el libro de Apocalipsis se sienten algo enfadados o algo confundidos, ¿verdad? Cuando dicen: ¿cómo puede ser un Dios de amor lleva a cabo semejante atrocidad? O en su vida, cuando sucede una adversidad o sucede algo malo que completamente le cae por sorpresa y le cambia el giro de la vida, ya sea una pérdida de un ser querido, ya sea un contrato o un trabajo que le fue mal, que lo puede llevar a la ruina, lo que sea esa adversidad. El darse cuenta o el simplemente entretener la idea que Dios permitió eso en su vida, es normal que mueva su teología, su conocimiento, su perspectiva sobre Dios. Y se preguntará: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué las cosas sucedieron así? Y podemos quedarnos atrapados en ese torbellino de emociones, de ira, de enojo, de injusticia, y tener una mala perspectiva de Dios y olvidarnos completamente de la misericordia de Dios, y que la ira de Dios van de la mano en la mano. La ira de Dios y la misericordia va de la mano. Eso nos debe enseñar a nosotros algo como padres para con nuestros hijos, de no dejar que la ira nos controle y siempre estar empapados nuestra respuesta de corrección con misericordia. Es lo que Dios hace a través del juicio, es lo que hace para traer redención, y eso nos va a dar un balance más claro a nuestra teología, a nuestro entendimiento al Dios que amamos y servimos. Y preguntamos: ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia de Dios en medio de estos juicios? Y note, en esos juicios específicos de la trompeta, vamos a ver, ¿verdad?, muchas cosas atrozadoras, bastante fuertes. Y nuestra tentación común va a ser: ¿cómo es posible, Dios, que tú permitas esto? Que tú permitas esta atrocidad. Déjeme animarle esta mañana. La Escritura, más bien dicho, nos anima a usted y a mí que los juicios de Dios nos recuerdan también la limitación o restricción que Dios pone, al menos en esas etapas
tempranas de la tribulación, en el cual Dios permite espacio o oportunidad para arrepentimiento, para la salvación en medio de la ira. Ahora sí, veamos el versículo 7. El primer ángel tocó su trompeta y granizó fuego mezclados con sangre. Fueron lanzados sobre la tierra, se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Esa primera trompeta que vemos aquí, vemos un juicio que ataca o se dirige a una tercera parte de toda la vegetación de la tierra, todo su zacate verde, toda la hierba verde. Sin duda, esto va a completamente aniquilar o exterminar cualquier cosecha, campos, bosques, llenando el aire con humo y cenizas. Y aunque este juicio no está directamente dirigido a seres humanos, va a afectar consecuentemente, obviamente, las fuentes de alimento, la economía mundial y la salud general. Vea conmigo la segunda trompeta, versículo 8. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. Y nuevamente, la tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que viven en el mar. Y también fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Vimos que la primera trompeta se enfoca hacia la tierra y ahora vemos el sonar de la segunda trompeta se enfoca hacia el mar. Esta desastre enorme completamente afecta a la vida humana como también la vida marina. Y vemos en este señalamiento, hay que poner atención a lo que dice el texto, el versículo 9, para poder diferenciar cuándo es algo figurativo y cuándo tiene algo que ver literal. Y miren el versículo 9, noten ahí, versículo 8, cómo fue lanzada una gran montaña. Al menos aquí en mi traducción, Nueva Traducción Viviente, no hace justicia al texto, dependiendo qué traducción tenga. Una traducción más correcta sería como una gran montaña, porque en el griego menciona eso, something like a great mountain, algo como una montaña, una gran montaña. Lo que eso implica entonces que no necesariamente va a ser una montaña que va a ser lanzada del cielo. No sabemos si literalmente va a haber sangre o no, si eso es una descripción de algún tipo de compuesto químico, ¿verdad? El punto que estamos aquí probablemente puede describir un asteroide, ¿verdad? Que va a venir y va a caer sobre el océano, no sabemos. El texto Juan simplemente nos pinta una imagen, una figura de cómo va a ser. Pero vemos, ¿verdad? Que el impacto que va a ser grande. Nuevamente, una tercera parte del mar y todos los que están en el mar, toda la vida marina y barcos, y algo terrible. Versículo 10, mire conmigo al tercer ángel que toca su trompeta. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales del agua. El nombre de la estrella era Amargura, o ajenjo literalmente. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por haber bebido de esa agua amarga. Vemos ahora que los juicios de la tierra hacia el mar no eran suficientes para traer al mundo de rodillas, pero vemos esa tercera trompeta ahora dirigida hacia los ríos, las aguas dulces de la tierra. Nuevamente Juan mira otro objeto caer del cielo como una estrella, como un asteroide, ¿verdad? Que impacta una tercera parte de las fuentes de agua dulce, ya sean ríos, ya sean lagos o ya sean manantiales. Vemos que estas aguas serán contaminadas, eso es evidente por el texto al observarlo. Y vemos, ¿verdad?, que el ajenjo es un tipo de hierba amarga. Lo toca todo y es típico esta hierba aromática del desierto. Los creyentes de Asia Menor estarían familiarizados con el ajenjo, con esta hierba que también se le conocía como amargura.
Y vemos, verdad, que lo que sucede nuevamente, una tercera parte de la población perece por causa de la contaminación y del agua que van a tomar. Mire conmigo el versículo 12. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y la tercera parte de la noche también. Estas primeras tres catástrofes vemos cómo atacan a la vegetación, los océanos, las fuentes de aguas dulces. Y pudiéramos pensar, quizás ahora sí la gente prestará atención a lo que Dios está haciendo. Prestará a decir, eso no es un acto de la nada. Y quizás entonces voltearán hacia los cielos y decir, Dios, ¿qué está pasando? Pero no, vemos que Dios tiene que también herir de los cielos para que la gente ponga atención. Y vemos, verdad, cuando suena la cuarta trompeta, ataca a una tercera parte del sol, de la luna y las estrellas, y reduce la luz a una tercera parte del día. Pudiéramos asumir que estos desastres naturales, esta oscuridad natural, traería entonces a la gente cerca a Dios. Ciertamente lo sucede cuando hay huracanes, cuando hay terremotos. Gente naturalmente se acerca a Dios buscando respuestas. Pero vamos a ver que en el caso de esto, ¿verdad? Estos juicios anunciados de estas primeras 4 trompetas son severamente experimentados alrededor del mundo, es decir, globalmente, en una escala global. Y esos juicios anunciados por estas primeras 4 trompetas, ¿verdad? Son severos y nuestra tendencia natural, les confieso, es de dudar su significado literal. Es decir, Juan está simplemente hablando de algo figurativo, no es nada literal. Pero aunque Apocalipsis usa muchos símbolos numerosos para comunicar el futuro, estos símbolos siempre apuntan a un evento real. Como quiera que interpretemos estos pasajes, la interpretación no salimos de ello, que es severa. El juicio es severo, fatal. Quizás seamos tentados en poder rebajar el lenguaje de su severidad o quizás espiritualizar lo que está diciendo aquí Juan. Pero debemos recordar las palabras de Cristo allá en Mateo 24, hablando del gran día, el gran día de Jehová, la gran tribulación. Dice el versículo 21 del capítulo 24, porque en aquel día habrá gran tribulación, dice Jesús, una como nunca ha sucedido desde el principio hasta ahora. Y esa tribulación, ¿verdad? Vemos que ya sean literales o no, como queramos tomarlas, una cosa es claro: los juicios descritos en Apocalipsis 8 van a ser tenebrosos, van a ser catastróficos. De tal manera que ninguna ayuda gubernamental o cualquier ayuda de traer socorro o preparación avanzada va a poder prepararlo o cubrirlo o protegerlo a la recuperación. Mira el versículo 13 conmigo. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte: terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, porque lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Vemos ya los primeros 4 ángeles sonaron sus trompetas, sus juicios, así como los primeros 4 sellos de Apocalipsis 6. Vemos que forman un tipo de secuencia aquí. Cualquiera que sean, son abruptos, llaman la atención del mundo. Y noten el comentario, ¿verdad?, de este ser parecido a una águila que cruzaba por los cielos gritando, ¿verdad? Viene más. Quiero tomar una pausa antes de ir más adentro.
Antes de que Dios empiece a descargar más juicios o más ira, déjeme hacer unas cuantas observaciones. Aunque Dios está tratando de tomar la atención de la humanidad, aún peor viene más aún. Pero usted puede decir, Ignacio o pastor, ¿cómo esto tiene que ver con mi vida hoy en día? En el 2019, donde tengo dinero en mi cuenta de banco, tengo un trabajo, tengo proyectos, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que vivir mi vida. ¿Cómo afecta esto a mí? Y déjeme dar un paso hacia atrás sobre estos juicios y reflexionar en esos eventos descritos en Apocalipsis 8 y ver 3 principios prácticos. Primero, Dios utiliza desastres físicos para comunicar mensajes espirituales. Escriba eso en su Biblia o en una hojita donde tenga. Dios utiliza desastres físicos para comunicar mensajes espirituales. ¿Alguna vez se ha puesto atención cuando suceden huracanes o incendios o terremotos? La gente naturalmente, en general, se vuelve más abierta para hablar sobre Dios. O diciendo, necesitamos tus oraciones, ¿verdad? O buenas vibras. Muchos corazones se vuelven abiertos para cosas espirituales. Y note también que las esperanzas y las oraciones de las personas se transforman inmediatamente por la tragedia. Antes del evento, quizás estaban orando por cosas materiales. Oh, quiero el nuevo Mercedes-Benz. O quiero un trabajo para ir de vacaciones acá, o lo que sea. Pero cuando suceden catástrofes, naturalmente los corazones y las mentes de los seres humanos se vuelven hacia cosas espirituales. No es una coincidencia. Pero después de estos eventos, estas mismas personas suelen expresar agradecimiento por simplemente vivir, por simplemente de sobrevivir esta catástrofe. La realidad es que aún hoy en día, así como en el futuro, cuando vaya a suceder esto, Dios utiliza o permite el sufrimiento para llamarnos la atención del mundo hacia Él. Nuevamente, Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor de estas cosas malas, porque de Él, por definición, Él es bueno. Nada malo puede provenir de Él. Pero ciertamente Dios utiliza estas catástrofes físicas o esos desastres físicos para comunicar mensajes espirituales. Dios utiliza muchas veces el sufrimiento para llamarnos la atención, para llamar la atención del mundo hacia Él. Le confieso, esta verdad es difícil de aceptar, especialmente cuando tenemos que personificarla a eso. Cuando yo pierdo a mi papá, cuando usted pierde a su hijo o a su hija, cuando usted pierde a alguien que usted ama o lo que sea. Piensa acerca de su propia vida. Cómo Dios ha utilizado pruebas, sufrimiento, desastres para llamarle su atención, para corregir su camino, para llevarlo hacia una nueva dirección. Y pregúntese, ¿hubiera usted respondido o escuchado el mensaje de Dios sin esa experiencia dolorosa? Considere su propio caminar espiritual. ¿Ha crecido usted espiritualmente más por haber llevado toda la vida espiritual color de rosa sin que ningún problema le haya pasado, por aguas apaciguadas? ¿O es cuando la tempestad ruge a su vida que usted se lanza a la fe hacia la fidelidad de Dios? Cuando usted se siente desesperado por ayuda. Segundo, los juicios severos de Dios tienen un propósito santo. Los juicios severos de Dios tienen un propósito santo. Mire, nadie niega que las primeras 4 trompetas, los juicios, resultan en devastación, en muerte, en adversidad. Pero seríamos sabios de nunca cuestionar los motivos de Dios. Aún en medio de la disciplina más severa, debemos de someternos, rendirnos y soltar nuestra voluntad hacia Él al aceptar su plan perfecto.
Yo sé que es tentador agarrar nuestros puños, ¿verdad? Y voltear hacia el cielo y dudar de la bondad de Dios en medio del sufrimiento. Pero aún aquellos que son espiritualmente maduros se humillarán en medio del sufrimiento. Humillarán sus corazones en esos tiempos difíciles y pensarán en la respuesta propia hacia Dios en medio de esta quizás disciplina dolorosa. Quizás usted tenga que trabajar y crear una teología de sufrimiento bíblica. ¿Cómo enfrenta usted el sufrimiento en una perspectiva divina, en medio de salir por el caos o la confusión? Finalmente, debemos de recordar que Dios no va a parar hasta que su plan sea una realidad. Dios no va a parar hasta que Él cumpla su plan. Y mire, esa es una lección difícil de aceptar y aún más difícil vivirla. Porque la realidad, la triste realidad es que las primeras 4 trompetas, los juicios de las primeras 4 trompetas, es que es solamente el comienzo en nuestras propias vidas. Nosotros podemos elegir escuchar las advertencias de Dios, los jaloneos de Dios, para escuchar las advertencias de la palabra de Dios, o podemos endurecer nuestros corazones. Es su decisión. Nos humillamos o estamos abiertos para escuchar lo que Dios tiene que decir, o endurecemos nuestros corazones. De cualquier manera, Dios va a cumplir su propósito. Y su propósito para usted y para mí es nuestra santificación. No es de que yo esté a gusto, o no es de que yo tenga dinero o que tenga comodidad. No. El propósito de Dios para mi vida, para su vida como cristiano, es su santidad. Que usted se parezca más a Cristo, que usted responda a las adversidades, a los problemas de la vida como Cristo. No si yo soy cómodo, o no si que no me pase nada, o yo no quiero esto. No, como cristiano, eso es lo que usted puede esperar. Su santidad. Dios está interesado más en su santidad que en su comodidad. Yo sé que esto no es una píldora fácil de tragar, pero esto es el evangelio. Eso es lo que enseña la escritura. Lo demás es enseñanza rebajada. Es un evangelio falso. Y quizás eso es un buen tiempo para que usted pare y pregunte: Dios, ¿cómo está mi corazón ante ti? ¿Endurecido por mi terquedad? ¿O pedirle que el Señor ablande nuestros corazones para sus propósitos, para someternos a su voluntad y decir como el Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní: tu voluntad sea hecha, Dios, para tu gloria, no mi voluntad? Solo cuando los propósitos de Dios se cumplen, usted va a recibir paz y va a recibir tranquilidad. Eso nos lleva al segundo punto, y es muy importante, en el versículo 1 del capítulo 9. El soltar de los demonios encarcelados. Es un pasaje algo oscuro, tenebroso de la escritura. Vamos a ver que una guerra invisible sucede. De hecho, sucede desde el principio de la creación. Satanás y sus demonios han estado trabajando, tentando y atacando a los humanos desde aquel ataque de la víbora desde Génesis 3, en el jardín del Edén. Y nunca han cesado a cumplir a su propósito mayor, el cual es destruir la dignidad de la humanidad y poder interponerse entre el Creador y los humanos. Apocalipsis 9 nos enseña que vendrá un tiempo donde esta guerra espiritual se intensificará aún más, y que será insignificante comparado al ataque espiritual que sucederá durante la tribulación. Y al estudiar la visión y observar estos ejércitos de la oscuridad luchar en el futuro, podemos entender cómo estos espíritus están operando hoy en día. Mire conmigo el versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 9. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo.
Cuando lo abrió, salió humo como si fuera de un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieron el sello de Dios en la frente. ¿Cuál sello? Regresamos hacia atrás, ¿se acuerdan los 144,000 señalados? El sello de Dios. Se les ordenó, versículo 5, que no los mataran a los habitantes de la tierra, sino que los torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellos. Aquí comenzamos los 3 ayes. Es por eso que vimos, ¿verdad? El versículo 13. Terror, terror. Quizás en su traducción, si utiliza la Reina Valera, dice ay, ay, ay. El literal griego es terror, terror. Es el primero. Hay 3 más. Hay 2 más contando este. Y vemos, ¿verdad? Entonces comienzan a surgir estos 3 ayes. Y al sonar esta quinto ángel la trompeta, Juan ve otra estrella caer del cielo. Y esta estrella, utilizada aquí simbólicamente, puede ser una persona prominente, puede referirse a Satanás, puede referirse a ángeles o a seres angelicales, o puede suceder a líderes humanos de la iglesia, al menos lo que hemos visto ya, la misma interpretación en el capítulo 1 sobre estrella, o puede ser también Cristo. Usted llene el renglón. Pero algunos entienden que la estrella se refiere a Satanás caer del cielo, pero también puede ser un ángel caído de alto rango, quien se le da la autoridad sobre el abismo. La palabra que utiliza aquí, ¿verdad? En cuestión al abismo sin fondo, se refiere no solamente a la profundidad de la tierra, pero también puede ser un lugar apartado donde seres espirituales están encarcelados, esperando ser soltados para el juicio. Y aparentemente el abismo aquí es el lugar donde ciertos demonios están encarcelados para este día específico del juicio. Y dado el contexto de los juicios de los últimos tiempos, es evidente entonces que aquí el abrirse del abismo en Apocalipsis 9 habla de este soltamiento de corto plazo antes de que estos demonios sean condenados finalmente en el lago de fuego. Vemos aquí cómo entonces cuando se abre la puerta del abismo salen estos seres. Juan los llama langostas o chapulines, pero créame, no es ni el chapulín colorado ni el grillo cri-cri. No son animales, son demonios. Los describe aquí en más detalles en el versículo 7 al 10. Si lo puede leer más a fondo, va a leer la descripción más en detalle a fondo. Pero esos langostas no se refieren a una langosta que jamás un ser humano ha visto. Recuerde, Juan está utilizando palabras, imágenes de su mundo para describir una realidad o un evento espiritual. Para aquel entonces los langostas eran insectos temibles porque venían en enjambres y se llevaban toda la cosecha de todo un año. Cualquiera que sean estos langostas aquí del versículo 3 del capítulo 9, no son langostas normales. Son criaturas que tienen la capacidad de picar como escorpiones. Ahora, se puede asustar, no se asuste. Mire cómo las limitaciones que se les pone a estos seres. Las limitaciones que se les pone, especialmente dice la palabra, se les dio poder o potestad o autoridad. El griego, la palabra que utiliza es exousia, el cual se refiere permiso, dar permiso. Se les dio permiso o autoridad. Quizás aparentemente al principio pueda haber un enjambre fuera de control, pero debemos de recordar que nada puede suceder fuera del permiso de Dios. Segundo, vemos cómo estas langostas se les dio permiso de lastimar a los humanos que no tuvieran la señal de Dios en la frente, pero típicamente estas langostas dañarían al zacate, las cosechas, a los animales.
Pero esas no son sus langostas hambrientas típicas. Su enfoque o su presa serán personas. Miren cómo van a poder traer dolor, pero no van a morir. Van a infligir tormento, ¿verdad? Pero no van a morir. La muerte huirá de ellos, ¿verdad? Y eso es muy importante porque Dios pone un límite. Entonces nos dice específicamente Juan aquí que les dio un límite de 5 meses para su misión de tormento. Aún en medio de esos 5 meses de tormento, de agonía física, mental, emocional y espiritual, estas personas van a sufrir grandemente. Y usted pensaría, ok, por fin van a voltearse y van a ablandar su corazón para recibir el mensaje de Dios o responder al mensaje de Dios de la manera correcta. Pero no sucede eso. En lugar de voltearse hacia Dios, nos dice el versículo 6 que estas personas van a buscar suicidarse, van a buscar la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Por causa del enfoque del estudio, ya vimos el detalle de 7 a 10, más específicamente una explicación sobre, o descripción más bien dicho, de estas langostas, versículo 10. Lo puede leer usted más adelante, pero lo que quiero resaltar de esta siguiente sección del versículo 7 al 11 es el versículo 11. Vea conmigo el versículo 11. Hablando de estas mismas langostas, versículo 7 a 10 describe más específicamente estas langostas, estos seres demoníacos. Versículo 11 nos dice: su rey es el ángel del abismo sin fondo, el abismo. Su nombre es el destructor, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ve estas monstruosidades y nos describe aquí entonces Juan para darnos más específicamente que estas langostas son criaturas demoníacas espirituales, no animales literales, terrenos. Pero miren el énfasis que da aquí a este ángel, quien está, el ángel del abismo, al hebreo Abadón, en griego Apolión. Estas dos palabras significan lo mismo: destructor, alguien que destruye. Ahora, algunos eruditos identifican que este es el gobernante demoníaco del abismo, como Satanás mismo. Pero yo creo que no es, porque hay una distinción en el original sobre esto. El lugar de reposo de Satanás no es el abismo, como muchos nosotros pensamos. Oh, Satanás está en el infierno o está en el abismo. No. De hecho, no va a estar ahí hasta que sea lanzado al final de la gran tribulación. Entonces, por contraste, eso demora que hay otro ser demoníaco quien tiene autoridad. No soy dogmático sobre eso, no está escrito en concreto en piedra, pero al menos el texto da una pista, una observación, que es un individuo separado. Probablemente es un teniente de Satanás quien va a hacer el trabajo sucio de Satanás. No se pierdan todos estos detalles. Para terminar, mire, el punto de este desastre y todos de Apocalipsis 9, usted y yo como cristianos no somos víctimas sin ayuda ante el ataque del demonio. De hecho, Pablo claramente nos dice que debemos estar vestidos de la armadura de Dios para esta guerra espiritual en contra de estas fuerzas de la oscuridad o de las tinieblas. Hay una realidad de una guerra espiritual más allá de lo que nuestros ojos pueden ver físicamente. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo un ataque demoníaco de 5 años se puede relacionar conmigo? ¿Cómo se aplica esto, pastor? Mire, puedo pensar al menos 4 maneras en que estos versículos pueden informar nuestra propia situación de hoy en día. Primero, debemos de recordar que aunque son invisibles, los demonios son una realidad real y agresiva. Quizás usted no crea en los demonios. Bueno, la Biblia asume y afirma que hay seres espirituales. Y debemos de recordar que aunque son invisibles, los demonios son reales y agresivos. Segundo, somos recordados que los demonios son organizados y están comprometidos a nuestra destrucción. Tienen orden, tienen rangos como en el ejército.
y están comprometidos a su destrucción y mi destrucción. Es por eso que somos llamados a vestirnos de la armadura de Dios. Es por eso que usted debe leer las escrituras, debe empaparse de las escrituras, porque usted no sabe cuándo va a venir un ataque. Usted debe estar preparado. Tercero, usted debe ser animado que aunque estos demonios son poderosos, tienen limitaciones. Son más poderosos que nosotros. Por eso es raro, ¿verdad?, que otras personas que digan llamarse pastores clamen autoridad sobre demonios. Es algo loco. Pero debe animarnos que aunque estos demonios son poderosos, tienen limitaciones. Y finalmente no debemos olvidarnos que aunque estas criaturas agresivas e insidiosas huyen ante el nombre de Jesús el Cristo. Así que deje a Cristo manejar sus guerras espirituales por usted. No usted enfrentarse, porque si no le va a suceder como varios de los apóstoles o discípulos en otras circunstancias. Deje que Cristo maneje sus guerras espirituales por usted. Sométase usted a Él. Deje sus ansiedades a Él a través de la oración. Descanse en Cristo, resista al diablo en fe y confíe que Cristo solamente puede cerrar la boca del león y protegerlo de las flechas del maligno. Ánimo, a través de Cristo podemos ser victoriosos. A través de Cristo usted puede ser un vencedor sobre las fuerzas de la oscuridad en lugar de ser una víctima de sus planes malvados. Eso nos lleva a este pasaje final, ahí del versículo 12 del capítulo 9. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen dos terrores más. Aunque este soltamiento o este soltar de los demonios no hay palabras para describir esta atrocidad. Dios a través de Juan nos da esta advertencia que aún algo más peor viene. Para terminar, ¿cómo responde usted al juicio de hoy? Responda al juicio de hoy. Mire, la voluntad de Dios es clara para usted. 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios para usted es que sea santo. Específicamente en este contexto nos dice, así que aléjate del todo pecado sexual. Pero llena el renglón, de todo pecado. Muchos de nosotros o muchas personas se rascan la cabeza y dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pastor, ¿qué debo de hacer? Dios no me revela su voluntad. Mire, la voluntad de Dios es que tú permanezca fiel donde está, siga adelante y sea santo. Camine en santidad con Dios a través de Cristo. ¿Y qué significa eso? Apártese del mal, apártese del pecado, ya sea sexual, ya sea de la avaricia, ya sea del mentir, ya sea de ser su propio ídolo. Venga a Cristo, porque el juicio vendrá. Los juicios son jalones de Dios para hacernos entrar en juicio. Es la misericordia de Dios para decir, advertencia, cuidado, si tú no te arrepientes, eso va a suceder. Para terminar, mientras el equipo de alabanza pasa, respóndale a Dios. Mire, el libro de Apocalipsis fue escrito para dar a creyentes la historia avanzada de cómo Jesús el Cristo, a través del juicio, se convertirá a rey, con una perspectiva hacia la piedad y la santidad. Es por eso que usted y yo no debemos de caminar en el pecado, sino ser fieles y en piedad caminar poniendo nuestra confianza en Cristo hacia adelante. Las buenas noticias es que aún hay tiempo para que usted responda correctamente a los juicios del justo Redentor. Recuerde, los juicios son jalones de Dios para hacernos entrar en juicio. ¿Qué tal si usted y yo tuviéramos un sistema de advertencia? Como el jalar de orejas o como la advertencia cuando vienen tornados. La palabra de Dios es su sistema de advertencia y le dice cuando juicios vienen o cuando algo sucede en su vida, son para llamar su atención, para redireccionar sus ojos hacia Dios. Escucha y responda correctamente a los juicios del justo Redentor esta mañana.
Si usted está muerto espiritualmente, si usted no tiene una relación de sujeción a Cristo, mire, responda al juicio hoy. Sea preventivo. No se espera el día de mañana. Sea preventivo. Y venga, traiga su mugrero a Él, traiga su vida a Él como está y confíe en Él como Salvador. No deje que su terquedad endurezca su corazón. Confíe a Cristo esta mañana. Si usted está vivo espiritualmente, responda al juicio de Dios al reexaminar su corazón. ¿Qué tan dispuesto estoy para escuchar los propósitos de Dios y conformarme a la voluntad de Dios en mi vida? Y finalmente en su vida, aprenda a través de Cristo de no ser una víctima, sino vencedor a las fuerzas demoníacas. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana le damos gracias por quién es usted. Le damos gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, a ver que los juicios son jalones suyos para hacernos entrar en juicio, y que veamos la perspectiva que usted ve sobre los juicios. Respondemos ahora, Señor, a través de este cántico, pero más sobre este cántico, nuestro corazón.